Día Global de Educación para la Paz. Un proverbio chino dice, si estás planeando para un año, siembra arroz. Si estás planeando para una década, planta árboles. Si estás planeando para toda la vida, educa a la gente. Esa es nuestra filosofía en Semillas de Paz, donde educamos a jóvenes líderes para que se transformen a sí mismos para transformar al mundo. Nuestro próximo orador también tradujo este proverbio en acción, Ramu Damodaran. Se jubiló recientemente como jefe de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas, alineando las universidades con los objetivos de las Naciones Unidas. Demos la bienvenida a Ramu Damodaran a la conferencia del Día Mundial de la Educación para la Paz. Gracias, Michael, por esa presentación en nombre de Willow y Alexander, que están conmigo para este panel de conversación sobre una cultura para la paz. El Día Internacional de la Paz de este año coincide con el 40 aniversario de su primera celebración, el 21 de septiembre de 1982. No sé cuántos de ustedes pueden ver esto, pero si miran el New York Times de ese día, la portada del titular del periódico que dice que Estados Unidos planea enviar la Fuerza Naval de regreso a Beirut, y la mayor parte de la portada trata sobre la crisis que ocurrió en el Líbano en ese momento. Y luego hay otras dos noticias en la portada. El presidente insta al Congreso a poner fin a la huelga ferroviaria de 2 días. Y los jugadores de la NFL inician una huelga. Así que toda la portada de uno de los periódicos más importantes del mundo, ese día, trataba sobre temas que ponían en peligro una u otra forma de paz. Y cuando hablamos de una cultura de paz, también nos viene a la mente la frase de la resolución de la Asamblea General que declaró el Día Internacional de la Paz, que decía que tenía la intención de aliviar las tensiones y las causas del conflicto, tanto dentro como entre las naciones y los pueblos. Y creo que es particularmente importante que lo recordemos, porque la idea del Día Internacional de la Paz en la mente de muchas personas es realmente la de poner fin a las hostilidades o conflictos entre gobiernos y naciones. Pero va mucho más allá de eso, hacia la cultura que anima a las sociedades mismas, a las sociedades en su conjunto. Y el tema de este año, para el 2022, Día Internacional de la Paz, es emblemático de eso, que se detenga el racismo. Porque el racismo, dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de una sociedad, puede ser tan peligroso para la paz como la violencia de su cultura, como puede ser el conflicto armado, y quizás en muchos sentidos el más siniestro. También deseamos mirar hoy el papel de la educación para la paz. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se define? ¿Debe ser un tema en sí mismo? ¿O debería ser parte integral de otras partes de la educación, del aprendizaje? ¿Tenemos una situación en la que tenemos una agencia específica que se dedica a la educación para la paz? ¿O debería cada agencia de las Naciones Unidas, como parte de su mandato, ya sea comida, ayuda, educación, incluir un elemento sobre la enseñanza de la paz y ofrecer las mejores prácticas y ejemplos de cómo se puede promover y preservar la paz? En 1982, cuando comenzó este viaje, aún faltaban 5 años para la primera definición de desarrollo sostenible. Faltaron 10 años para la primera conferencia de la Tierra celebrada en Río en 1992. Y hoy, 40 años después, nos damos cuenta de que el concepto de paz no está tanto dentro de las sociedades y de las naciones, como decía la resolución, sino también dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que, desde nuestro punto de vista, la educación puede transformar. Y por eso esperamos que sea posible. Tal como el mundo declaró un Día Internacional de la Paz como concepto holístico, también podemos considerar un Día Internacional de la Educación para la Paz, donde educadores y estudiantes de todo el mundo, y esto no se limita solo a las universidades y las aulas escolares,
sino que es un símbolo de la idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que defiende los objetivos de desarrollo sostenible y que nos permite este día reflexionar sobre la mejor manera en que podemos utilizar la educación para la paz para promover el concepto más amplio del Día Internacional de la Paz. Me gustaría comenzar nuestra conversación de hoy invitando a Alexander a hablar. Alexander tiene muchos roles. Hay dos proyectos muy relevantes en los que él está involucrado. Es vicepresidente de la Fundación Unity, que ha sido uno de los aliados más fuertes de las Naciones Unidas en la celebración del Día Internacional de la Paz cada año. Y también participa en una iniciativa llamada Global Education Futures, Futuros de la Educación Global, los cuales creo que despiertan curiosidad, la idea de la unidad en la causa de la paz a través de la educación. ¿Alexander? Muchas gracias, Ramo. Y gracias por tu elocuencia y por hacer surgir tanto el espíritu de paz en tu ser. Quería reconocer y honrar eso. Este panel que tenemos aquí, y también espero con ansias nuestra interacción con Willow, realmente está viendo cómo estamos creando una cultura de paz a través de la educación. Y esta pregunta de ¿qué es una cultura de paz? ¿Dónde existe eso? A menudo decimos, bueno, la cultura es algo que está ahí afuera. En Nueva York, yo solía vivir ahí, fui a la Escuela Internacional de las Naciones Unidas, y si fuiste a Long Island te dicen, tengo cultura seguro, pero no estamos hablando de cultura así. ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo somos nosotros una expresión de la cultura? Entonces, para mí, esto se reduce a la pregunta de ¿qué significa ser humano? Cuando hacemos la pregunta de qué podría ser la cultura de paz, realmente tenemos que reflexionar. Me gusta la expresión ¿cómo podemos bien humanizarnos? Usándolo como verbo. ¿Qué significa bien humanizarnos? ¿Qué significa ser realmente esa expresión del universo en forma humana? Un amigo mío que en realidad era apicultor hablaba sobre el papel de las abejas y cómo todos los demás animales y plantas saben lo que hacen las abejas y dependen de las abejas para hacerlo. Así que me pregunto, ¿qué es lo que hacemos los humanos que todos los demás animales y plantas saben que hacemos y dependen de nosotros para hacerlo? De una manera muy positiva, esta es la pregunta que estimula mi indagación y también la indagación sobre la educación adecuada para cultivar una respuesta a eso, que vive en cada uno de nosotros. En cierto modo, esta pregunta nos llama a explorar cómo bien humanizarnos al servicio de la vida. Porque, como dijo Janine Benyus, una de las fundadoras de la biomimética, la vida crea condiciones para la vida. ¿Los humanos también hacemos esto? ¿Estamos creando condiciones propicias para la vida? Creo que esto es parte de la exploración y una de las cosas a las que la educación para la paz realmente puede dedicarse. Y me adentraré en un futuro a la educación global en este marco. Es mirar más allá de la cuestión de poner fin al conflicto. Mencionaste esto, Ramo. Y la idea es que la paz no es solo el final del conflicto o el punto neutral, el punto cero, la falta de guerra. La paz es un compromiso positivo con la vida. Es proactiva. La paz nos pide fundamentalmente un compromiso con nuestras capacidades de empatía por el otro y por lo tanto está directamente relacionado con las cuestiones de detener el racismo, por ejemplo, como mencionaste, Ramo, y nos pide que nos comprometamos con el espíritu de lo que significa estar vivo en este planeta en este momento. ¿Cómo crea la vida las condiciones propicias para la vida de nuevo? Entonces, la transformación a la que nuestra especie puede llegar ahora, yo creo, en mi trabajo como investigador en las cuestiones de la evolución de la conciencia, es considerar la siguiente etapa en la evolución humana como un llamado a la inteligencia colectiva. Tenemos tanto en nuestra educación y en nuestras formas de vida que celebra el individualismo estridente y la independencia moralista
Esto no tiene cabida en un mundo interdependiente, un mundo en el que estamos tan fundamentalmente interconectados que las lecciones de la física cuántica, las lecciones de la astrofísica a gran escala, muestran aquello de lo que los físicos cuánticos hablan, el entrelazamiento, la verdadera naturaleza del hecho de que nada surge de forma independiente, todos estamos cosurgiendo. ¿Cómo actuamos de esa manera? ¿Cuáles son las implicaciones para la política, para el aprendizaje? Y aquí llegamos a la pregunta de que el futuro de la educación global está muy interesado en la idea de crear estas comunidades de aprendizaje, comunidades que aprenden a aprender en armonía con la dinámica de los entornos más amplios. Hicimos un reciente proyecto de investigación sobre la creación de las condiciones para los ecosistemas de aprendizaje evolutivo, y hay una publicación maravillosa sobre esto, y no quiero entrar en los detalles de eso aquí, pero esta cuestión de pensar realmente en nuestras redes, más como ecosistemas, más como seres vivos que tenemos que nutrir y cultivar entre nosotros. ¿Cómo podemos ser jardineros de ecosistemas unos de otros, no programadores unos de otros? Creo que este también es un cambio en la educación que es muy importante para que trabajemos entre nosotros, no como problemas a resolver, sino como oportunidades para comprometernos y celebrar la vida. Así que finalmente, mientras estoy terminando aquí, solo mencionar que hay un cambio en la educación que pase de lo que era el aprendizaje basado en problemas, lo que se llama PBL, al aprendizaje orientado a proyectos, donde tienes a estudiantes trabajando en proyectos, lo cual es maravilloso. Recientemente han entrado en el aprendizaje basado en competencias, que en realidad es solo enseñar a los estudiantes las habilidades que quieren usar en la vida. Y me gustaría agregar otra capa que podría llamarse aprendizaje basado en la empatía. Tenemos que aprender a cuidar, la habilidad del cuidado, no solo la mentalidad y el conjunto de habilidades, sino el conjunto del corazón de cómo bien humanizarnos es fundamental, creando una cultura de paz. Y los sistemas educativos pueden fomentar estas formas de crear las oportunidades para aprender a bien humanizarnos, cómo empatizar con otros seres vivos y también con seres no vivos, con todo un ecosistema. ¿Cómo podemos empatizar con la montaña? Y como John Seed en Turtle Island Institute escribió, piensa como una montaña. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo podemos empezar a hacer los sistemas que deseamos ver en el mundo? Y voy a terminar con eso. Miren mi silla. Me pregunto si pueden ver esto aquí. En mi silla tengo esta cosita acá que dice, sé los sistemas que quieres ver en el mundo. Y si miras eso, se divide en tres cosas. No solo ser los sistemas que quieres ver en el mundo, sino ser tú en el mundo. Ser tú en el mundo. Sé tu propia voz. Y también nos pide que reconozcamos lo que los sistemas quieren que veamos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la empatía al mirar lo que está surgiendo aquí? ¿Y cómo podemos celebrar lo que está buscando surgir? Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas de mis ideas con ustedes. Gracias a ti, Alexander. Hay tantas conclusiones de tus comentarios. Y me conmovió mucho la referencia del servicio a la vida y la idea, por supuesto, de que los verdaderos creadores de paz y los verdaderos peligros para la paz son las personas mismas. Y en el momento que las personas ven a otras personas como problemas y no como oportunidades, como dijiste, ahí es donde comienza el problema. Y sí, la idea de una voz interior, si quieres, que tú debes ser el mundo. No puedes decir que el mundo está violando la paz sin implicarte. Ni puedes decir que el mundo debe construir la paz sin darte esa responsabilidad a ti mismo. Y los tres pensamientos que surgen, si se me permite, de tus comentarios, conducen a Willow y su vocación. El servicio ha sido el motivo tardío de una de las mayores organizaciones no gubernamentales que se ha asociado con las Naciones Unidas. Estuvo presente cuando se crearon las Naciones Unidas en San Francisco en 1945, el Club Rotary. Y Willow se ocupa de sus clubes constructores de paz, y estoy seguro de que hablará de eso. Y también la idea de la educación para la paz, tema que trata como directora del programa en la Fundación Prem Rawat. ¿Willow?
Muchas gracias por eso, Ramu. Gracias por todo lo que dijiste, Alexander. Fue muy inspirador para mí y muy agradable. Espero realmente poder responder a eso y entender lo que ambos dijeron. Entonces, en términos de Rotary International, para aquellos de ustedes que no se dan cuenta, creo que es la organización sin fines de lucro más grande del mundo. Hay 7 áreas de enfoque, una de las cuales, y de hecho, ha sido una de sus áreas de enfoque desde el comienzo. Y como tú mencionaste, tenían un asiento ahí en las Naciones Unidas cuando se formó, es el de la paz y el conflicto. De hecho, lo cambiaron un poco. Ahora se llama paz y prevención de conflictos y resolución de conflictos. Antes era resolución y ahora también es prevención de conflictos. Y escucharemos hoy más tarde, creo que a Steve Kileley, del Instituto para la Economía y la Paz, que se ha asociado con Rotary International, que hablará sobre los 6 pilares de la paz positiva que Rotary realmente está adoptando ahora. Y ahora pasemos al programa de educación para la paz que ofrece la Fundación Prem Rawat, en realidad gratis, en 80 países y en casi 40 idiomas. Digo casi 40 idiomas porque hay 4 nuevos que están en traducción. Es un programa sencillo, muy sencillo. Es una serie de talleres innovadores que ayudan a las personas a descubrir sus fortalezas internas y su paz personal. Los talleres consisten en vídeos cortos basados en charlas del exitoso autor y defensor de la paz, Prem Rawat. Hay ejercicios individuales y grupales, actividades del cuaderno y reflexiones facilitadas que varían en los talleres, haciéndolos agradables y adaptables. Y hablando de cuáles son las características de la cultura de paz, tal vez los 10 temas del programa de educación para la paz reflejan un poco eso. Esos 10 temas son la paz, apreciación, fuerza interior, conciencia de uno mismo, claridad, comprensión, dignidad, elección, esperanza y plenitud. Plenitud. El programa respalda los estándares educativos para las competencias de aprendizaje social y emocional, que incluye la conciencia de uno mismo, la conciencia social, la toma de decisiones responsables, la autogestión y las habilidades para relacionarse. Se puede adaptar a situaciones específicas. Por ejemplo, recientemente lo adaptamos para usarlo con jóvenes de 15 a 18 años con videos más cortos y más actividades en el aula. Entonces, la metodología de enseñanza siempre está centrada en el participante. En lugar de definir o describir la paz personal de los participantes, el programa empodera a las personas para que alcancen su propio entendimiento. Los talleres están diseñados para promover el pensamiento crítico y creativo, la discusión reflexiva y la reflexión genuina, lo que ayuda a los participantes a desarrollar una mayor conciencia personal y la resiliencia que tanto necesitan. Entonces, hemos hablado de si la educación para la paz debe ser un curso específico o parte de todo nuestro aprendizaje. Yo creo firmemente que tiene que ser parte de todo nuestro aprendizaje. Este curso, que es muy simple, ayuda a las personas a concentrarse y descubrir cosas de las cuales muy a menudo nunca sintieron que podían hablar. Muy a menudo la gente dice durante el curso que nadie les había mencionado estas cosas antes. Hablaba yo con un hombre que es parte del sistema de seguridad en México ayer, un abogado, y él decía cuánto le ayudó el programa de educación para la paz, porque nunca tuvo la oportunidad de hablar de estos temas con su familia, ni en la escuela, ni con sus compañeros.
A él le enseñaron que los hombres no lloran, los hombres no tienen emociones, los hombres no hablan de estas cosas. Y realmente ha tenido tal impacto en él que ahora lo está incorporando a varios elementos del gobierno y de la seguridad dentro de México. Alexander, hablaste de empatía. Uno de los resultados de este curso es definitivamente la empatía. La gente escucha los puntos de vista de otras personas y se da cuenta de que en realidad no estoy de acuerdo con lo que tiene que decir, pero está bien. No tengo que entrar en conflicto con él, no tengo que desafiarlo. Él puede sentirse de una manera al respecto y yo de otra, y eso está bien. El curso se ha utilizado mucho en las instalaciones correccionales y hay muchos de los participantes que dicen que llegaron a la cárcel y al curso con la idea de que todo lo que les pasó fue culpa de otro. Le han echado la culpa a todo el mundo de todo. Y a medida que comienzan a tomar el curso y se vuelven más conscientes de sí mismos, se dan cuenta de que tal vez tomaron las decisiones equivocadas. Tal vez, en realidad, no fue culpa de todos los demás. Y este descubrimiento es realmente muy liberador para ellos. Así que yo podría seguir y seguir sobre este curso y lo que la gente aprende a través de él, pero creo que te paso la palabra a ti, Ramu, para no monopolizar la conversación. Muchas gracias, Willow, porque realmente el punto que tanto tú como Alexander mencionaron sobre la empatía, mi única preocupación al respecto, y me gustaría planteárselo a ambos, es si la empatía es de alguna manera una palabra demasiado débil. Necesitamos educación para inculcar algo más contundente, más fuerte, que un simple sentimiento de convivencia o parentesco. Me doy cuenta de que esto es realmente una cuestión de semántica en gran medida, pero creo que es importante porque también debemos tratar de reflexionar sobre qué es lo que estamos tratando de inculcar con la educación para la paz. Alexander, muchas gracias, Ramu. Sí, esa es una pregunta crítica y un tema crítico también. Esta es la preocupación. Y me pregunto si es realmente inculcación, sino una invitación para las personas, a los aprendices de todos los ámbitos de la vida, a bien humanizarse juntos. Recuerden, estaba mencionando el tema de la inteligencia colectiva. Lo que buscamos, creo, como especie, no es tener un compromiso monolítico con una forma correcta de ver el mundo, una forma correcta de ser humano. No hay tal cosa. Lo que buscamos podría llamarse humanización de espectro completo. Ser humano de espectro completo sería saber que hay muchas formas de ser humano, que no tenemos que encarnarlas todas, pero podemos celebrar todos los colores del arco iris, aunque nuestro color favorito pueda ser el amarillo, o el azul o el rojo, está bien, pero saber que hay muchas formas diferentes de ser humano. Y por lo tanto, esta humanización de espectro completo va de la mano con las nociones de ir más allá de la simple resolución de problemas. Entonces, nuevamente, como mencionamos anteriormente, la vida no es un problema que deba resolverse y las personas no son problemas que deban arreglarse. Entonces, ¿cómo nos relacionamos entre nosotros y con la vida? Sí, la resolución de problemas es importante, tiene su lugar, particularmente en ingeniería y áreas que necesitan precisión. Pero al escuchar con el corazón y al aprender en la educación por la paz, es tan importante aprender no solo los enfoques racionales, sino los enfoques del corazón, la intuición y el cuidado. Así que, ¿empatía es el término correcto? Es una gran pregunta. ¿Es lo suficientemente fuerte? No lo sé. Quizá otro término pueda ser más fuerte, más débil, más difícil. El amor.
es fundamentalmente cómo somos un ser amoroso. No significa el amor. El idioma inglés solo tiene una palabra para amor. Los griegos tienen 7, podemos hablar de eso más en términos, no quiero pasar por todos esos puntos, pero tienen amor fraternal, amor familiar, paternal, entre hermanos, amor a la vida, agape, todas estas formas diferentes. ¿Y cómo podemos celebrar la alegría de la vida y celebrarla también en los demás? El último punto aquí, con esto te paso la palabra, es el aprendizaje que dura toda la vida. Hablamos un poco sobre esto y Willow, las cosas que estás haciendo son tan inspiradoras. Creo que este es el camino que realmente puede potenciar la belleza en todos nosotros, para ser nosotros mismos íntegramente. Y cuando escuchamos eso en los demás, creamos la condición de una buena humanidad, humanos de espectro completo. Pero va más allá del aprendizaje a lo largo de toda la vida, va a lo que yo llamo aprendizaje a lo ancho de toda la vida. ¿Cómo pueden nuestros sistemas educativos incluir el aprendizaje a lo ancho de toda la vida, no solo en la escuela, sino aprender donde sea que estés aprendiendo sobre la vida, parte del espectro completo de ser humano? Finalizo allí. Gracias, Alexander. Y creo que es una idea muy poderosa traer el concepto de amor, incluso en una sola dimensión o una sola reunión, porque creo que todos somos muy a menudo un poco tímidos cuando se trata de usar ese término. Nos encontramos con todo tipo de sinónimos políticamente correctos en lugar de darnos cuenta de que en última instancia la educación, la cultura son intensamente personales, al igual que el amor. Y por lo tanto, siendo personal, debe promover una causa personal. Pero eso es solo una reflexión. No sé qué sientes sobre eso, Willow, sobre el amor y la empatía en general. Gracias, Ramu. Y estoy de acuerdo, quizás sea una cuestión de semántica, de cierto modo. Fui profesora de inglés durante algunos años, pero tal vez sea correcto que en cierto modo la empatía sea un término políticamente correcto para lo que nos gustaría llamar amor. Me encanta tu terminología, Alexander. Creo que realmente te gustan las palabras como humanidad de espectro completo, aprendizaje a lo ancho de toda la vida. Hermoso. Yo pondría un ejemplo de lo que de manera políticamente correcta se llama empatía en el norte de Benín, en África Occidental, donde los pastores migrantes están en constante conflicto con los agricultores. Y un jefe de aldea escuchó sobre el programa de educación para la paz, creo porque su hijo estaba involucrado en él, y solicitó que se llevara el programa a estas personas, muchas de las cuales son analfabetas, no han ido a la escuela, como muchas de las personas que participan en esta red del Día de la Educación para la Paz. Y en realidad, porque el jefe del pueblo lo solicitó, ellos cumplieron obedientemente y asistieron. Se llevó a cabo en francés. Y lo que fue sorprendente fue que los pastores y los agricultores les encantó y querían llevárselo a sus familias y a todos, por lo que aprendieron sobre estos diferentes temas que eran muy importantes para ellos. Y esos son dos de los idiomas en los que estamos trabajando actualmente, por supuesto. Están siendo traducidos por la gente local. Al y Baiba, porque la gente no entendía francés. Y para mí, esto dice mucho sobre estos sentimientos de amor en su sentido más amplio. Ellos aman a su comunidad, lo que hacen, no quieren estar en conflicto. Y este es un conflicto serio, mortal, y no quieren estar matándose unos a otros. Pero eso es lo que siempre han hecho. Así que definitivamente va más allá de la empatía. Esa es una analogía muy, muy poderosa. De hecho, también es ilustrativo acerca de cómo
Las lecciones más inesperadas, en las que todavía estamos usando la metáfora de la educación, pueden provenir de partes del mundo con las que quizás no estemos tan familiarizados como nos gustaría. Benín, al cual has hecho referencia, es uno de los dos únicos países del mundo que ha emitido bonos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la gente invierte en educación, por ejemplo, en ese país, y como resultado de esa inversión, el valor de sus bonos aumenta con el tiempo. Así que esa idea de la imaginación en la planificación, y como mencionaste esta maravillosa historia del pastor de Benín, muestra, en cierto sentido, para volver a la frase de Alexander, muestra la inteligencia colectiva que puede realmente traer el cambio que es necesario para una cultura de paz. La Escuela Internacional de las Naciones Unidas no era solo para las familias de diplomáticos y empleados de las Naciones Unidas, sino creo que la mayor educación que tuve en esa escuela, aparte del aprendizaje de las materias que tuve, fue vivir en convivencia, como incluso Eliot hablaría, vivir con estudiantes de todo el mundo. Y era natural que tuviéramos, por ejemplo, a la hora del almuerzo, almorzabas y la relación con la comida es algo muy particular en diferentes culturas. Y así tenías unas personas o mis amigos para quienes la relación con la comida es muy formal. No tocarían su comida excepto con cubiertos. Otros usaban las manos. Otros, para demostrar que estaban disfrutando y apreciando la comida, eructaban. Esto era parte de lo que se esperaba. Otros, Dios no lo permita, no lo harían. Pero disfrutábamos de la involucración de cada uno. Y a veces nos reíamos al respecto, teníamos curiosidad, pero nunca había vergüenza, nunca había juicios, lo que era fascinante. De hecho, cuando fui a una pequeña universidad de artes liberales, Haverford College, en Pensilvania, durante el primer semestre sentí que algo andaba muy mal, hasta que me di cuenta que era porque todo el mundo hablaba inglés sin acentos y todos tenían un aspecto parecido y se sintió raro. Pero creo que esta idea de aprender y vivir con diferentes formas de ser me fue inculcada en mi experiencia en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas. Y creo que es divertido, además de ser divertido, es poder aprender de una manera que es celebrar la vida. Creo que esto es fundamental. Muchas veces nuestro aprendizaje es casi solemne. ¿Y cómo podemos hacer que el aprendizaje sea algo que tenga un componente de vida sagrado, pero de celebración? La vida tiene esos aspectos en ella. ¿Cómo podemos traer eso a nuestro ser? Entonces, si me permites, una última cosa sobre esto, Ramu, es esta noción del yo como instrumentos. Quiero traer esto a primer plano. Porque cuando realmente nos preguntamos, ¿es esto bueno? ¿Es esto correcto? ¿Es esto útil para esa persona? ¿Lo que estoy haciendo va a ser apreciado por el otro? Y tal vez el otro no sea alguien que esté a mi lado, podría ser una generación futura. ¿Es esto algo que una generación futura podría? Porque nosotros ya somos en este momento ancestros en formación, en este momento. ¿Y cómo podemos hacer las cosas para que las generaciones futuras miren hacia atrás y digan, aprecio que mis antepasados hicieran esas cosas? Esta es la educación orientada a la empatía, que creo que la educación para la paz y la creación de una cultura de paz están exigiendo. Y la inteligencia colectiva que mencionaste, Ramu, y también has enfatizado, Willow, también, es tan crítica, porque los científicos a menudo se refieren a muchas de nuestras situaciones actuales como VICA. Significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Algunos de los científicos sociales se refieren a este tipo de situaciones con un acrónimo diferente al que le llaman RIPE, rápido, impredecible, paradójico y enredado. Como quiera que le llames, nuestras situaciones a menudo nos abruman. En el día de hoy miramos las noticias, nos abruman. Pero cuando le damos sentido juntos, inteligencia colectiva, entonces podemos encontrar nuestro camino hacia adelante
esté juntos. Creo que nuestro camino como una humanidad en este planeta nos está llamando para encontrar un camino a seguir juntos. La educación para la paz es esencial para ello. Gracias por eso, Alexander y Willow. Y debo decir que el contraste entre ambas experiencias es tan vívido. Como mencionaste, Willow, tú realmente tuviste que nutrir tu propio interés y encontrar la información por ti mismo. Mientras que Alexander, estabas en una escuela donde estaba todo a tu alrededor, y como estaba a tu alrededor, no te parecía del todo extraño o fuera de lugar. En mi caso, debo mencionar que no teníamos ninguna idea real de las Naciones Unidas cuando yo estaba en la escuela, excepto que entonces el secretario general de la ONU, U Thant, vino a Delhi y se le pidió que visitara una escuela y nuestra escuela fue elegida. Y él vino y nos habló y nos cautivó tanto que los estudiantes de secundaria le exigieron al director de la escuela que se incluyera un curso sobre Naciones Unidas. No para obtener crédito o para un examen, sino solo para que pudiéramos escuchar y aprender. Y fue uno de los cursos más exitosos porque pudieron reunir una cantidad de oradores de diversas disciplinas para hablar sobre cómo la ONU había marcado una diferencia en sus vidas. Me gustaría terminar con un pensamiento que también mencionaste, Alexander, ahora la idea de estar abrumado, lo cual creo que es algo que todos nosotros, de una forma u otra, enfrentamos en 2022. Tal vez el mundo era un poco más amable en 1982, cuando comenzó todo este viaje, cuando, como les mostré, tenías un periódico en la mañana que realmente era toda la información que podías obtener. No tenías varias corrientes convergentes de redes sociales y otros medios que nos llegaran. ¿Existe el peligro de que si hablamos de educación para la paz, abrumemos al alumno? No solo, como dije, el alumno de la escuela, sino para volver a la idea de aprendizaje para toda la vida, el alumno de toda una vida. ¿Hay alguna manera en que podamos evitar esa fatiga y el peligro de que las personas simplemente intenten evitarlo porque tienen suficiente álgebra propia con la que lidiar? Willow? Excelente pregunta, Ramón. No sé si tengo la respuesta, pero puedo dar mi perspectiva y puedo citar algunos ejemplos o ejemplos prácticos de personas que han pasado por el programa de Educación para la Paz. Se utiliza en el Tribunal de Intervención de Violencia Doméstica con personas que están en libertad a prueba. Y algunos de los participantes que estaban en libertad a prueba dijeron, ¿una cosa más tenemos que hacer en su programación, de verdad? Por lo general, algunos después del primer curso, algunos después del segundo, se dieron cuenta de que esto es para ellos. No es algo como las matemáticas que piensan que tal vez no vayan a usar. No estoy de acuerdo. Pero se trata de un curso que es sobre ellos y para ellos. Y muchos de estos participantes hablan de desaprender. Y creo que esto se trata de desaprender comportamientos que han sido generacionales, sobre todo con la situación de violencia doméstica. En una prisión de mujeres en Australia, con algunas mujeres aborígenes que tenían muchos desafíos para aprender materias básicas en la escuela y pensaban que no eran buenas en ellas, al pasar por el programa de Educación para la Paz, aumentaron la confianza en sí mismas y su deseo de aprender. Y todos sus otros maestros dijeron que se volvieron especialmente mejores escribiendo ensayos porque encontraron algo sobre lo que escribir. Comenzaron a encontrarse a sí mismos y una reconexión con su propia cultura, como mencionaste, Alexander. Encontraron su cultura tribal a través del programa y pudieron tener cosas que los alegraban y podían celebrar y escribir. Así que supongo que depende de cómo se presente. Si es un curso obligatorio o simplemente una cosa más en una larga lista de cursos, entonces puede resultar abrumador. Pero creo
que en cualquier programa de educación para la paz, un resultado sería sentir alivio de ese agobio. Gracias, muchas gracias por eso, abuelo. ¿Alexander? Bueno, solo para hacer eco de lo que decía Willow, creo que lo capturaste eso hermosamente, Willow. Si estamos viendo la educación como un proceso verdaderamente transformador, no uno que te transforma en algo que no eres, sino que exactamente te transforma en algo que eres. Sabes que te transforma en tu verdadero yo. Y eso significa humanizarse bien. ¿Cómo te transformas en tu plena humanidad? Y no lo hacemos solos. Una vez más, la clave aquí es que realmente es muy difícil humanizarte por ti mismo. Eres realmente humano en relación. Así que inteligencia relacional. La inteligencia de relaciones es parte de esto y eso involucra la inteligencia empática, la inteligencia conectiva y la inteligencia colectiva. Todas estas son formas diferentes de involucrarse, pero la inteligencia relacional significa ver y actuar en términos de dinámica relacional. La educación para la paz se trata de eso, y de hecho mi trabajo con Unity Foundation como vicepresidente de educación es exactamente entender cómo y crear las condiciones para que toda la humanidad pueda aprender con y de los demás, a través de los límites. El problema es cuando vemos los límites como barreras. Y esta es la cosa. Estas barreras siempre se pueden transmutar en límites. Los límites pueden ser permeables. Podemos respetar los límites de los demás y eso es muy importante. Pero también podemos permitir que estos no sean barreras para nuestra dinámica relacional. ¿Cómo transmutar eso? ¿Cómo establecemos el compromiso transformador que nos permita relacionarnos entre nosotros y no con el conjunto de barreras que no permiten nuestra relación, salvo en términos conflictivos? Estos son los aspectos positivos de la educación para la paz. No solo eliminar el conflicto, sino crear dinámicas relacionales positivas. La educación para la paz está muy dedicada a eso. Gracias, Alexander. Gracias, Willow. Ha sido una conversación fascinante. Y realmente espero que la próxima vez que nos reunamos los tres, tengamos un Día Internacional de Educación para la Paz ya decidido. Y estoy seguro de que ambos pueden contribuir a la idea de este tema cada año, para que realmente tengamos un movimiento global que nos permita aprender a través de la lección y el ejemplo. Pero quizá mucho más importante, aprender a ser uno mismo, porque en el fondo, cada uno de nosotros es amante de la paz. Es solo cuando aprendemos la violencia o cuando se comete violencia contra nosotros que nosotros mismos podemos ser brutales. Así que esperemos con ansias esa cultura de paz que una a un mundo que tiene tanto para dividirlo, pero que aún así puede cambiar. Mi gratitud hacia ustedes dos, Willow y Alexander, y mi agradecimiento al maravilloso equipo que ha organizado este evento, Darlene, David y Jim. Gracias, Michael, por tu presentación. Y debo agradecer a un viejo amigo que a menudo está discretamente en segundo plano, Bill McAfee, de la Fundación Unity, quien, como mencioné, ha sido un aliado incondicional de las Naciones Unidas y de la causa global a la que está dedicada nuestra conversación de hoy. Gracias y adelante. Estoy firmando la petición para el Día de la Educación para la Paz oficial de las Naciones Unidas. Y yo estoy firmando una petición solicitando que las Naciones Unidas declaren un Día Mundial de la Educación para la Paz. En este momento estoy firmando la petición para un Día Mundial de la Educación por la Paz oficial de las Naciones Unidas.